Antes de nada quería mostrar lo que ya decía Hipócrates en el año 400 a.C. sobre el vino. Considerado una figura relevante en la historia de la medicina de la antigua Grecia y considerado por muchos hoy en día como el padre de la medicina. Pues bien, Hipócrates ya decía: el vino es una cosa maravillosamente apropiada para el hombre si en tanto en la salud como en la enfermedad se administra continua y justa medida. El vino nos ha acompañado desde tiempos inmemoriales y de hecho forma parte de nuestra cultura. Existen infinidad de obras pictóricas realizadas en este caso por pintores vascos en los que el vino juega un papel relevante. Tenemos aquí los jugadores de cartas de Ramiro Arrue o las famosas romerías de Díaz Olano o el famoso cuadro de Zubiaurre, Autoridades de mi aldea. También forma parte de nuestro paisaje. Estas son imágenes tomadas desde Artomaña, en la denominación de origen del Chacolí de Álava, o estas preciosas fotos de la comarca de Rioja Alavesa. También forma parte de nuestras fiestas el comienzo de las fiestas de la Bastida con la bajada del pellejo, o las fiestas de la vendimia de Rioja Alavesa o del Chacolí en Amurrio. Y también en Zalduendo, en el comienzo de las fiestas, cuando la fuente de Zalduendo da vino justo antes del comienzo de las fiestas en honor de la Virgen Blanca en Vitoria, con la bajada del Celedón, que ya lleva una gota de vino también. Y, como no, de nuestra gastronomía. Bueno, la vitivinicultura parece que surgió en la zona del Cáucaso, lo que en la actualidad es Georgia, Armenia, y las primeras herramientas que allí se encontraron para la elaboración del vino datan del V-VI milenio antes de Cristo. De ahí fue extendiéndose por el resto de Europa y de ahí al resto del mundo en distintas fases de la historia. El primer periodo de esplendor lo tuvo en la época de los faraones de Egipto, según se ha podido ver en las numerosas pinturas encontradas en tumbas o los restos encontrados en las cámaras funerarias, como las que se encontraron en la tumba de Tutankamón por Howard Carter en 1922, donde se encontraron 3 ánforas de vino que recientemente han sido analizadas y confirmado que entonces ya tenían vino. Bueno, el cultivo de la uva en Egipto era extenso, lo que pasa es que solamente lo bebían las clases más privilegiadas, en comidas, en fiestas y en rituales de ofrenda a sus dioses. De ahí pasó a Grecia a través de la isla de Creta y ya en el 700 a.C. el vino era una bebida ampliamente consumida, si bien se bebía aguada. Es verdad que el cultivo de la vid se fue extendiendo por la zona del Mediterráneo. Ya en el 200 a.C. el vino entró en la península de Italia, y la divulgación que se hizo del vino por parte de Italia fue amplio. La ocupación del Imperio Romano de numerosos países hizo que se extendiera el cultivo de la vid en zonas como Normandía, países bálticos o incluso el norte de Alemania, hasta la caída del Imperio Romano, cuando fueron solamente unas órdenes religiosas las que conservaron el cultivo de la vid en diversas zonas europeas. Fue entonces también cuando se empezó a emplear la barrica de roble para la conservación del vino, cuando hasta el momento solo se habían utilizado las ánforas de barro. Y ya entonces, en la Edad Media, al vino se le atribuía ciertas propiedades curativas, y de hecho existen recetas médicas de la época que hablan de macerados de vino con plantas con acción antiséptica para curar numerosos procesos infecciosos. Pero bueno, la consideración del vino por parte de la sociedad ha ido cambiando a través de la historia y sobre todo en las últimas décadas. A día de hoy el vino está incluido dentro de la pirámide de la dieta mediterránea. Ya nadie pone en duda de los beneficios de la dieta mediterránea en la salud. El que una dieta sea saludable o perjudicial depende de los grupos de alimentos que en la pirámide se recogen y también del consumo que se haga de los mismos. Y en este caso el vino está incluido siempre que se beba con moderación. Ahora bien, es cuando nos planteamos qué es moderación. Pues bien, Wine in Moderation es una fundación sin ánimo de lucro que desarrolla un programa, el programa WIM,
en el que fomenta un consumo responsable y moderado del vino, tanto en jóvenes como en adultos, evitando el uso inadecuado del mismo. Y bien, desde Wine in Moderation se dicta que es posible tomar hasta 2 unidades de alcohol al día en el caso de las mujeres, hasta 3 unidades de alcohol al día para los hombres y en ningún caso más de 4 unidades de alcohol de una única vez. Se considera una unidad de alcohol, 10 gramos de alcohol puro, lo que supondría 10 centilitros, 100 centilitros, una pequeña copa de vino de gradación 12%, como el cava. Si estamos ya tomando un vino fortificado, lo que sería un vino de Jerez o de Oporto, ya estamos hablando de 6 centilitros y de 7 en el caso de un vino aromatizado, lo que sería un vermú. En todo caso, Wine in Moderation también dicta que las mujeres embarazadas, las personas que toman cierta medicación o que manejan maquinaria deberían evitar el consumo de alcohol. El papel del vino en la dieta mediterránea se empezó a sospechar a partir de lo que se llamó la paradoja francesa de French Paradox. Es un término que se empezó a utilizar a partir de 1991 tras un proyecto de investigación que se realizó a nivel mundial y coordinado por la Organización Mundial de la Salud, en la que participaron más de 30 centros de investigación y 16 países. Y bien, los resultados de esa investigación se publicaron bajo un informe denominado como Paradoja Francesa y se publicaron en la revista de prestigio médica Lancet. El profesor Serge Renaud de Burdeos decía que el consumo de grasas saturadas por parte de los franceses se contrarrestaba con el consumo moderado de vino y era debido a unos componentes que tiene el vino y que no tienen otras bebidas alcohólicas, que son los polifenoles. Y bien, ¿qué son los polifenoles? Los polifenoles son unos compuestos que se encuentran de forma natural en la uva. Son unas sustancias químicas en cuya estructura aparece más de un grupo fenólico. La contribución de los polifenoles a la calidad de la uva y del vino que con ellas se elabore son muchos y de hecho juegan un papel fundamental en la estructura que tenga el vino, el color o la capacidad que tenga para envejecer con el tiempo. Las clasificaciones de los polifenoles hay distintas y la más ampliamente utilizada es aquella que los clasifica en flavonoides y no flavonoides. Bueno, aquí podéis ver que dentro de los flavonoides podemos hablar de las flavonas, de los flavonoles, flavonas, flavanoles y antocianidinas, responsables del color rojo del vino. Y dentro de los no flavonoides tenemos los estilbenos, dentro de los cuales se encuentra el resveratrol, molécula de la que hablaremos a continuación, y las proantocianidinas, los que comúnmente conocemos como taninos, son los responsables de la astringencia del vino tinto. Bien, los polifenoles se encuentran en la uva, en este corte transversal de una baya puede verse como el 60% de los polifenoles totales se encuentran localizados en las pepitas y sobre todo en forma de proantocianidinas y estilbenos. El 30% restante se encuentran en el ollejo, donde podemos encontrar hidroxicinamatos, flavonoles, flavonas antocianidinas, estilbenos y proantocianidinas. En la pulpa solamente encontramos un 10% de los polifenoles, que son los hidroxicinamatos. También en el pedicelo, en el raspón, que aquí no se puede ver, podemos encontrar polifenoles, en este caso proantocianidinas. Cuando hablamos de propiedades beneficiosas atribuidas al consumo de vino, estamos hablando al final de polifenoles. Existen evidencias científicas de los beneficios que supone el consumo moderado de vino. Aquí hemos tratado de recoger alguna de esas propiedades beneficiosas, aunque las investigaciones siguen su curso y día a día van apareciendo más efectos, beneficios de este consumo moderado. Algunas de ellas son el consumo de vino supone un efecto antioxidante en la salud, tiene efecto lipídico,
participa de la regulación de la respuesta inmune e inflamación, tiene un efecto cardiovascular. Existen evidencias de que participa en la reducción de la mortalidad cardiovascular, mediación en la función antiplaquetaria, reducción de la disfunción endotelial, modulación de la fibrinolisis, efecto positivo frente a la aterosclerosis, bajada de la presión arterial en pacientes que presentan hipertensión, reducción en el riesgo de aparición de ciertos cánceres, en la aparición de la diabetes tipo 2, en la aparición del síndrome metabólico, actividad antibacteriana frente a Streptococcus oral, lo que comúnmente es la caries bucal, reducción en el riesgo de sufrir degeneración macular, efectos beneficiosos en pacientes con insuficiencia renal, mantenimiento de densidad ósea, neuroprotección de estrés oxidativo en células neuronales, efectos positivos en pulmón y protección frente a daños gástricos. Lo que está claro es que hay amplia evidencia científica sobre los beneficios que supone el consumo moderado de vino. Pero entonces esto nos llegaría a plantearnos una cuestión. ¿Existe el vino más saludable de entre todos los vinos? En principio, un vino con el mayor contenido polifenólico posible podría serlo. En este sentido, podríamos decir que el vino tinto es más saludable que el vino blanco. Pero no todos los vinos tintos tienen la misma composición polifenólica. También existen evidencias sobre la presencia de resveratrol en el vino, molécula que presenta beneficios asociados a la salud. Entonces, ¿es el vino más saludable de todos aquel que presenta el mayor contenido en resveratrol posible? Podría serlo, pero las últimas investigaciones nos llevan a pensar que además del resveratrol existen otros metabolitos asociados al resveratrol que presentan estas propiedades atribuidas únicamente a este compuesto. De hecho, las últimas investigaciones hablan de que existen otros compuestos polifenólicos como los que anteriormente hemos visto que podrían contribuir al efecto que tiene el resveratrol en el vino, como son algunas catequinas, algunos antocianos y algunas proantocianidinas. Por lo tanto, ¿qué es lo que habría que hacer para conseguir el vino más saludable posible? Existen además otros factores que deberíamos tener en cuenta. Existen factores que influyen en la composición inicial que tiene la uva a la entrada de una bodega. Desde luego la cepa de la variedad de uva que se emplee es determinante a la hora de tener una composición polifenólica determinada. Y esta se ve influenciada a su vez por una serie de factores climáticos sobre los que no podemos tener ningún control, como son la humedad, la luz solar o la temperatura que se dure durante el proceso de maduración de esta en el campo. Y luego las prácticas de viticultura, es decir, la gestión de la vegetación que se haga en el campo, los nutrientes que se aporten a la uva en todo el ciclo, el agua y la calidad del agua que se emplee y la madurez de la uva. Y asimismo existen otros factores dependientes del proceso de vinificación, de las labores que ya se hacen con la uva dentro de la bodega, que es cuál es el contenido inicial que tiene el ollejo y las pepitas de mi uva a la entrada de la bodega. La temperatura de fermentación, cuando estamos transformando el azúcar en alcohol, es determinante para esa composición final. El contenido alcohólico y la acidez que tenga el mosto en el transcurso de esa fermentación y en el vino final. La aireación que se produzca durante el proceso fermentativo en los depósitos de fermentación. La gestión del sombrero. Denominamos sombrero al conjunto de materias sólidas, de ollejos y de pepitas, que se sitúan en la parte superior del depósito de fermentación cuando el mosto se está transformando en vino. Al colocarse en la parte superior hablamos de sombrero y llega a ser tan compacto el sombrero que se podría hasta andar sobre él. Pues bien, la gestión del sombrero es determinante y la maceración que se haga de ello. ¿Qué levadura empleamos en vinificación? Existen infinidad de levaduras comerciales que pueden ser empleadas, pero no todas ellas consiguen que el vino final tenga la misma composición. O la fermentación maloláctica, las bacterias lácticas que se emplean, los enzimas o la clarificación. Por resumir
podríamos decir, por lo tanto, que existen factores sobre los que no podemos actuar, pero otros sobre los que sí. Y eso es lo que tratamos de hacer en Tecnalia en los diversos proyectos de investigación que llevamos a cabo. Actuar sobre esos factores para conseguir una composición polifenólica determinada a gusto de cada bodega, de cada enólogo, para conseguir el vino más beneficioso que sea posible. A continuación, algunos de los proyectos que venimos desarrollando y que estamos desarrollando en la actualidad. Estamos trabajando con distintos nutrientes en campo, obtenidos de extractos de plantas naturales que favorezcan la síntesis de estos compuestos en la uva, en el viñedo. Controlamos la dosis, la forma de aplicación, cada una de las moléculas que se van generando en el proceso de maduración. Analizamos todas y cada una de esas moléculas a través de técnicas moleculares, analíticas y cromatográficas, con ese objetivo común de conseguir una uva con el mayor contenido polifenólico posible. Trabajamos también esos extractos de plantas naturales, pero para sustituir los productos enológicos que habitualmente se emplean en las bodegas, permitidos por supuesto, pero trabajar con otros alternativos que también nos permita extraer todo lo mejor que tenemos en la uva. Estamos diseñando un sistema predictivo para evaluar la calidad final del vino a través de la recogida de datos de todo el proceso fermentativo, controlando los parámetros de calidad para la elaboración de un vino ecológico y la comparativa con el vino en una elaboración convencional. Estamos trabajando también con una ingeniería desarrollando un sistema innovador de limpieza de barricas a través de radiaciones y que sustituya el que se emplea en la actualidad también, que dé lugar a un vino más saludable. Trabajamos hace unos años en el aislamiento, selección y microencapsulación de cepas de levaduras autóctonas con ese objetivo que hablábamos antes y para mantener la tipicidad propia tanto de la Rioja Alavesa con las bodegas que participaron de esta comarca como de otras zonas vitivinícolas europeas como la zona de Burdeos en Francia, la Toscana en Italia o del Viño Verde en Portugal. Y en la actualidad estamos inmersos en el proyecto con varias empresas en el diseño y desarrollo de un sistema de recuperación del carbónico de los depósitos de fermentación para ser empleado en bodega en fermentación, y de hecho en esta vendimia 2014 realizaremos ensayos a escala industrial en diversas bodegas tanto de Rioja Alavesa como del Chacolí para ver las posibilidades tan ventajosas que puede suponer. Y otros ejemplos son el desarrollo de unas tecnologías de tostado de barricas alternativas al tostado tradicional por fuego, lo que permite también tener una madera de roble de calidad controlada y analizada exhaustivamente. Y como no, trabajamos en la línea que anteriormente ya se ha hablado del aprovechamiento de moléculas de los subproductos del proceso de vinificación que pueden ser utilizados en sectores muy diversos como la cosmética o la alimentación también. Eso era lo que quería mostrar. Eskerrik asko.